Hubo un tiempo en que un hombre parecía destinado a ser el próximo rey de la lucha libre mundial, un ídolo de México, el príncipe de plata y oro amado por miles, con una agilidad que parecía de otro mundo y con un futuro tan brillante que incluso la WWE apostó todo por él. Pero como en toda historia con brillo, también hay oscuridad, y en este video te hablaré del paso de Místico o Sin Cara en la empresa de los McMahon, desde su debut, cómo fue que aquel sueño se fue desvaneciendo lentamente y el resurgir de una leyenda. Antes de llegar a la empresa de los McMahon, Luis Ignacio Uribe Albirde, quien es la persona detrás de la máscara, ya era un fenómeno. Nacido en la Ciudad de México, criado entre máscaras y cuadriláteros, debutó en 1998 como Dr. Corante Jr. y luego pasó por varios personajes menores, hasta que nació Místico. En el año 2004, la CML apostó fuertemente por él, lo vistió de blanco, lo elevó como un luchador sin igual, y el público hizo el resto. Místico se convirtió en el rostro de la lucha libre mexicana. Las arenas estaban repletas de fanáticos, sus máscaras se vendían como pan caliente, y cada mortal hacia atrás que hacía se sentía como ver una estrella fugaz. Tuvo rivalidades memorables con el hijo del perro aguayo, Averno, e incluso estuvo en Japón, ganando el campeonato junior de la IWGP frente a Tiger Mask IV. Su fama fue tan grande que incluso atrajo la atención de WWE, y qué mejor que tener al gran ídolo de México al quererse expandir al mercado mexicano. En 2011 la WWE estaba viviendo una nueva era PG un poco diferente. John Cena seguía siendo la cara de la empresa, tiempo que estaba a punto de romper la cuarta pared con su pipe bomb, y las superestrellas internacionales comenzaban a ganar peso en los planes de Vince McMahon. Rey Mysterio ya era una leyenda consolidada en Estados Unidos, pero ya era momento de buscar al próximo luchador enmascarado que pudiera superarlo. La WWE necesitaba un nuevo ídolo latino, y no cualquiera, necesitaban al siguiente fenómeno, alguien que pudiera conectar con la audiencia hispana, pero también vender juguetes, camisetas, llenar arenas y dar espectáculos únicos en el ring, y es entonces que los ojos se posaron en Místico. En México, el nombre Místico era sinónimo de magia. De 2004 a 2011, su imagen estaba en comerciales, revistas, portadas, juguetes, e incluso superó en popularidad a leyendas vivas como el Hijo del Santo o Blue Demon Jr. No había niño que no quisiera usar una máscara blanca con bordes dorados. Ya la WWE había puesto un pie firme en México. No solo transmitieron Raw y SmackDown en televisión abierta con gran éxito, sino que también realizaron shows en vivo en la Arena Monterrey, el Palacio de los Deportes y hasta en el Estadio Azul. Sí, en pleno auge del Místico en la CML, WWE ya sabía que el mercado mexicano era oro puro, y la idea era clara: si Rey Mysterio abrió la puerta, Místico podía tumbarla. Así que Vince, Triple H y compañía no lo dudaron, vieron sus luchas, estudiaron su impacto mediático y se convencieron: él es nuestro próximo gran latino, hay que traerlo antes de que lo haga la competencia. En 2011 firmaron a Místico con una presentación digna de una estrella de cine. Sin embargo, su nombre tuvo un cambio mediático. Lo reintrodujeron como Sin Cara, un personaje lleno de misticismo que representaba el honor, el vuelo y la lucha clásica. Fue mucha la fe en él que tenían que lo mandaron directamente al roster principal, sin siquiera pasar por NXT, algo que casi nadie hace. Le dieron una entrada con luces personalizadas, filtros de cámara, efectos de humo y una rampa extendida. Realmente han sido pocos los luchadores que le ofrecen esto desde un inicio en su debut. Finalmente su debut televisivo fue un 4 de abril en la edición de Raw, justamente después de WrestleMania 27, donde salió a encarar a Sheamus con una agilidad nunca antes vista. El público lo amó y la WWE estaba convencida. Habían encontrado a su próximo fenómeno global. Sí, hubo un pequeño boche en su entrada, pero bueno, eso se pudo corregir tal vez un poco después. Y bueno, tristemente, las expectativas a veces no es como uno espera. Todo iba tan bien hasta que los problemas empezaron. Sí, Sin Cara había debutado con fuerza, su entrada era mágica, su look impecable, y la WWE lo mostraba como un superhéroe, pero el ring no perdona, y menos cuando no estás adaptado al estilo americano. El estilo de WWE es más coreografiado, más rígido y físico, y Sin Cara estaba tan acostumbrado al ritmo libre y fluido de la lucha libre mexicana, que empezó a tropezar de manera literal y figuradamente. Los errores acumulaban, movimientos que no conectaban, caídas mal medidas, boches en cámara nacional, y no eran de detalles menores. Cada falla era una mancha sobre el fichaje internacional más grande en años. Las críticas dentro del vestidor no tardaron. Luchadores como Chavo Guerrero señalaron su falta de disposición para aprender. Se decía que Sin Cara no hablaba inglés. Y sí, cosa que es cierto, no quería entrenar tampoco en el Performance Center y se sentía por encima del sistema. Incluso llegó a fallar la política de bienestar de la empresa y fue suspendido durante 30 días. Sí, ni yo me lo podía creer al momento de estar buscando esta información. Pero WWE no iba a desaparecer al luchador que tanto había impulsado en poco tiempo y era importante ante el público latino. Si el personaje había sido recibido de buena manera, ¿por qué no mantenerlo vivo? Y fue entonces que el personaje de Sin Cara dejó de ser uno solo.
Mientras Místico se recuperaba, WWE recurrió a otro talento mexicano ya firmado en NXT llamado Jorge Arias, o mejor conocido en el ring como Único, el luchador más adaptado al estilo de esta empresa, más fuerte, más técnico, y sí, también era enmascarado. Único se puso la máscara, el traje y se convirtió en Sin Cara. Cuando Místico volvió en los cuadriláteros en 2012, WWE hizo lo que muchos pensaban imposible. Usaron la controversia para construir una historia. Dos Sin Cara, dos hombres, una máscara y un solo legado. La rivalidad comenzó de forma silenciosa, sin palabras, solo gestos y ataques sorpresivos. El público estaba confundido y a la vez intrigado. Uno tenía un traje azul original y el otro una versión negra, más oscura y agresiva. La empresa comenzó a venderlo como una guerra de identidad. ¿Quién era el verdadero portador de la máscara azul? Visualmente era potente, la luz contra la sombra, el héroe blanco contra el impostor oscuro, y aunque sonaba prometedor, la ejecución no estuvo a la altura. Las promos eran inexistentes, porque pues ninguno de los dos hablaba inglés con fluidez, o hacían el mínimo esfuerzo, y las luchas, aunque tenían momentos brillantes, no captaron al público como se esperaba. La rivalidad tuvo su clímax en un episodio de SmackDown en octubre del 2011, en vivo desde la Ciudad de México, donde Sin Cara Azul, Místico, derrotó a Sin Cara Negro, que era Único, en una lucha de máscara contra máscara. El perdedor fue desenmascarado en televisión, revelando su rostro como Jorge Arias. Y con eso, así de la nada, el ángulo terminó. Único retomó su nombre y personaje anterior, y aunque seguía teniendo su historia en WWE, ese fue el final de Sin Cara Negro. Lo triste es que la oportunidad estuvo ahí, una rivalidad de identidad, con dos estilos distintos y origen latino. Podría haber sido épica, pero quedó como una historia mal aprovechada. Y por si fuera poco, llegó el golpe que terminó de desestabilizar todo, una de tantas lesiones. En Survivor Series del año 2011, durante un combate tradicional de eliminación, Sin Cara se lanza con un tope hacia afuera del ring, cayendo de mala manera, sufriendo una ruptura de tendón rotuliano, lo cual hizo que quedara fuera de acción por más de 6 meses. Durante los siguientes años, Sin Cara se mantuvo como un luchador de media cartelera. Tenía luchas entretenidas, participaba de Money in the Bank, Royal Rumble, incluso formó pareja finalmente con Rey Mysterio, con quien tuvo varias luchas para intentar capturar los campeonatos en pareja, pero tristemente nunca lograron su objetivo. Místico jamás llegó al nivel que WWE soñó con él, y mientras tanto, detrás de cámaras seguía habiendo tensiones. Su relación con la directiva era cada vez más fría, y los rumores del mal comportamiento y desinterés seguían sonando. El 19 de octubre del año 2013, Místico tenía su última lucha ante Alberto del Río en un house show en Monterrey de aquel año. Todo esto antes de que la WWE decidiera que otro luchador Único continúe como Sin Cara. Finalmente, el 27 de marzo del año 2014, la WWE anuncia que Místico ha sido despedido de la empresa. Así, el enmascarado más famoso de México llegaba a su fin en la empresa de los McMahon. Cuando la puerta de WWE se cerró, muchos pensaron que Místico desaparecería un tiempo, pero en México las máscaras no se abandonan, sino se transforman. En el año 2014, tras su salida de la empresa, el luchador finalmente regresó al ring, pero no como Místico, ni como Sin Cara, sino como Místesis. AAA lo recibió con los brazos abiertos. Su debut fue en el Coliseo Concordia en Veracruz, México, enfrentando al hijo del perro aguayo, Averno y Chessman, siendo así la lucha que lo volvió a hacer brillar en tierra mexicana. Durante esta etapa tuvo rivalidades importantes como con el hijo del perro aguayo, participó en Triple Manías y en lucha libre World Cup, pero algo no terminaba de conectar. El nombre no era suyo y la gente lo sabía, así que vino un nuevo cambio: Carístico. Un juego de palabras entre Sin Cara y Místico, una identidad intermedia en lo que resolvían los problemas de su identidad original. Bajo ese nombre volvió a la CML y ahí poco a poco empezó a reconstruirse. Sus vuelos eran los mismos, su carisma intacto y la experiencia le había dado algo más de madurez. Carístico se volvió uno de los pilares de la empresa, tanto en la Arena México como en el extranjero. Luchó en New Japan Pro Wrestling, en The Crash, Ring of Honor y en decenas de funciones que lo reafirmaron como lo que siempre fue, un estandarte de la lucha libre mexicana. Y entonces, en un momento que solo el tiempo pudo permitir, el personaje de Místico volvió a él un 25 de agosto del 2021. El joven luchador que había heredado el nombre original se convirtió en Galístico, y Luis Ignacio recuperó el manto que él mismo había hecho inmortal. El Místico original estaba de regreso, y ahora sí, ya no era la promesa, era la leyenda viva. Pero su historia no termina ahí. En 2023, All Elite Wrestling empezó a abrir sus puertas a talentos internacionales, y Místico no tardó en llamar la atención. Su debut fue en AEW Rampage contra Rocky Romero, que fue muy aplaudido, y esto solamente fue el primer paso, ya que durante todo el 2024 tuvo más apariciones en la empresa de Tony Khan. Si bien luchaba en el show secundario, siempre demostró su calidad junto a sus compañeros de CML como Hechicero, Máscara Dorada, Volador Jr. y demás. Incluso trabajó con luchadores reconocidos como Jon Moxley, Jeff Hardy y lo más reciente con MJF.
MJF. A inicios de este año del 2025 se anunciaba el primer show televisado de México, y claro, Místico estaba en el cartel principal. Fue hasta una semana antes del evento que se hacía oficial la lucha entre MJF y el Príncipe de Plata y Oro. Si algo caracterizó completamente esa lucha fue su icónica entrada y el recibimiento del público a todo pulmón. Místico demostró una vez más por qué es una leyenda de la lucha libre mexicana, y no solo en la Arena México, sino a nivel mundial. Dicen que algunos héroes caen y otros simplemente regresan a donde siempre pertenecieron. Místico fue venido como un fenómeno mundial, una promesa para WWE y un futuro campeón, pero su camino fue distinto hasta el punto que llegó a manchar su legado que tanto le había costado formar. Pero al final del día, el luchador que fue sin cara, carístico y místesis sigue siendo Místico, el original y el que nunca dejó de luchar, porque los personajes cambian, pero las leyendas, esas no se olvidan.